Bueno, muy buenas noches a nuestro público del canal de YouTube de Gahfu, Garifuna. En esta noche estamos en una noche muy especial aquí en Los Ángeles, en el Templo de los Mormones, un lugar muy precioso, muy bello, y celebrando como Garifuna también a Jesse Menaiza Centeno, quien se encuentra aquí, no solamente como Garifuna, sino como hondureño. Contanos un poquito de lo que sucedió el día de hoy, esta noche aquí en Los Ángeles. Bueno, muy buenas tardes a todos, un fuerte abrazo a todos los centroamericanos que estamos celebrando la independencia, ¿verdad? 204 años, como dijo mi compañero, mi nombre es Jesse Menaiza Centeno, y en la tarde de hoy, sábado, tuvimos un evento espectacular donde pudimos ver las culturas de los países vecinos, ¿verdad? En el caso mío, que soy de Honduras, de Guatemala y El Salvador, pudimos ver la cultura, pudimos ver los bailes, pudimos ver mucha excelencia que hay en nuestro país. Estamos compartiendo lo que es los alimentos, ¿verdad? Lo que comemos en nuestros países. Así que fue un día espectacular. Así que ustedes el próximo año alístense para que vengan a compartir con nosotros. Jesse, tengo entendido de que muchas de las actividades a nivel comunidad aquí en Los Ángeles han sido suspendidas por el ambiente hostil que se encuentra, ¿verdad? El ambiente político que no nos favorece. Realmente, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad hondureña este fin de semana? Si es de que hay algo por ahí que no sepamos. Bueno, este fin de semana, como tú lo acabas de decir, hay muchas celebraciones, ¿verdad? Y bueno, para lo que es Honduras, también pensamos en nuestros hermanos, ¿verdad? Que sabemos que es un momento muy difícil aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, que a veces es necesario guardar la pausa, ¿verdad? Porque estamos en compañía de corazón con ese pueblo que ha cruzado fronteras y que están en estos momentos sufriendo. Así que ahorita estamos nosotros guardando este año, ¿verdad? En compañía de ellos, en nuestros hogares, ¿verdad? Así que el día de mañana tengo entendido que va a haber un evento en las 12 del mediodía, en la Imperial y la Normandy y la Western. Va a haber una misa de acción de gracias en conmemoración de la independencia de Centroamérica. Esa es la iglesia católica de San Francisco Cabrini, ¿verdad? Cabrini. ¿A qué horas nuevamente? A las 12 del mediodía. There will be a mass tomorrow at San Francisco Cabrini at 12 noon. For those of you who want to come and join the Honduran community tomorrow, San Francisco Cabrini right on Imperial and Western. Yes. Jesse, fíjate que para cerrar esta entrevista breve que tenemos, da una tristeza lo que acaba de pasar con la comunidad hondureña también, de que les han quitado el TPS y les han quitado muchos de los beneficios que mucho hondureño que está aquí y ha plantado de años, estamos hablando de 10, 20, 30 años, ahora están sufriendo del miedo de que puedan llegar a sacarlos de sus casas y que sean deportados para Honduras. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Pues es algo lamentable lo que está pasando. Yo creo que nosotros como hondureños, que somos personas que trabajamos duro, venimos a este país a trabajar, a representar a Honduras, el país 5 estrellas, que nos han quitado, ¿verdad?, ese permiso laboral aquí en Estados Unidos, que es el TPS. No nada más Honduras, también Nicaragua y otros países, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo muy difícil para nosotros, ¿verdad? Pero yo sé que creemos en Dios y Dios es el último que toma la última palabra. Así que nosotros tenemos siempre la fe puesta en Dios primero, que Él va a lograr que esto suceda de una forma favorable para Honduras y todos los demás países. Entonces para mí ha sido muy triste, pero seguimos siempre apoyando, porque es lo importante, apoyar al necesitado. Así que yo a todos les digo que sigan adelante, no descansen y sigamos en esas protestas de paz para que esas leyes puedan cambiar. Jesse Menaiza, muy amable, gracias por tu momento de ánimo. Esas palabras realmente nos ayudan para poder seguir, porque la comunidad centroamericana en sí está pasando por una situación muy difícil. Y estos momentos en los que estamos aquí reunidos celebrando nuestras culturas es muy importante para poder seguir unidos y seguir marchando hacia adelante, y para atrás ni siquiera un paso atrás, para un empujón, porque como comunidad tenemos que seguir adelante. Gracias, Jesse. No, gracias.
Amén. Yo soy catracho de corazón.